Bueno chicos, vamos a continuar con nuestra clase de inglés. El día de hoy vamos a ver el simple past, el verbo to be, el pasado simple y con el verbo to be, ¿listo? Quizás el verbo más importante en inglés sea este, el verbo to be. No solo nos sirve para expresar nuestro estado de ánimo, sino que es uno de los verbos auxiliares del inglés. Es clave también que conozcas a la perfección el verbo to be en pasado. Como suele pasar en inglés por sus características sintéticas, el verbo to be tiene únicamente dos formas en pasado. Muy atentos a esto, recuerden, dos formas en pasado del verbo to be, que es el was y el were, atendiendo al sujeto con el que vayan. O sea, ¿el sujeto cuál es? Él, usted, yo, ellos, nosotros, ¿cierto? Ese es el sujeto. Cuando estamos hablando en español del sujeto, estamos hablando de la persona a la que se está hablando, ¿cierto? En el inglés, pues como ya sabemos, los sujetos es I, que es yo, you, que es tú, she, que es ella, ¿cierto? He, que es él, we, que somos nosotros, they, que son ellos, ¿cierto? Entonces, esos son los sujetos en inglés. El verbo to be, las formas que le acabo de decir, el was y el were, también dependen del sujeto, ¿cierto? Se usa una u otra forma. Por ejemplo, el I va con I was, yo fui, era o estuve. El you va con were, entonces you were, tú fuiste, eras o estuviste. ¿Listo? En el PDF que les envío a continuación hay un cuadrito donde está el presente simple. Entonces es cuando, digamos, decía I am, you are, she is, ¿cierto? Esa era la forma del presente simple. Pero ahora, como ya estamos hablando del pasado simple, ¿cierto? Entonces es con was y con were, ¿listo? Pero hay unas reglas. Cada pronombre, o sea, cada sujeto como el que llamamos he, she, va con was o con were, ¿cierto? Pero hay una regla. Entonces, como les estaba diciendo, entonces el I va con was. Entonces, I was para decir yo fui. O el you va con were. Entonces, you were, tú fuiste. O she y el he, que es él o ella, es ella o él fue. ¿Listo? Recuerden que estamos hablando en pasado. El we va con were, entonces we were, nosotros fuimos. El you va con you were, vosotros fuisteis. O el they were, ¿listo? Ellos fueron. Entonces, cada pronombre, cada sujeto, como ya les decía, va con cada uno de las dos formas en pasado, que es el was y el were, ¿cierto? Cada uno no se pueden confundir. Eso es importante que se lo aprendan para que no se vayan a confundir, de pronto poner el I con el were, que no es así. El I va con el was, ¿listo? Usar el pasado simple es muy sencillo. Por ejemplo, I was home. Para decir estas oraciones necesitas usar el pasado simple del verbo to be. Entonces, ¿cuál es el pasado simple del verbo to be? Pues usar el was y el were, ¿cierto? Entonces, I was home, estaba en casa. Recuerde, estamos hablando en pasado, ¿cierto? Entonces, estaba en casa. O, where were you last night? ¿Dónde estabas anoche? Aquí también podemos saber en forma afirmativa, en forma negativa y en forma interrogativa, ¿cierto? Pero poco a poco vamos a ir aprendiendo. Primero vamos a saber cuál es el pasado simple, ¿listo? De cada pronombre. Entonces, es importante que presten mucha atención y que observen bien los ejemplos que les coloco acá. Bueno, chicos.